Vamos a analizar la calificación de la infracción del artículo 191 de dejar de ingresar, que también sería aplicable a las infracciones del artículo 192 y 193, ¿vale? Pero en el vídeo me voy a centrar en el artículo 191 y en el ejemplo que luego haré será sobre la infracción de dejar de ingresar del 191. Bien, esta infracción determina que puede ser leve, grave o muy grave. Vamos a ver cuándo es leve. Va a ser leve cuando la base de la sanción no sea de mucho importe, menor o igual a 3.000 euros, o cuando sea mayor de 3.000 euros, pero no haya ocultación, sin ocultación. ¿Cuándo se entiende que hay ocultación? La ocultación se predica de la autoliquidación o declaración. Hay ocultación cuando yo presento una autoliquidación o declaración y lo hago con importes falsos, importes inexistentes, o dejo declarar unas rentas. Con lo cual, me estoy refiriendo siempre a la autoliquidación que presento y la incidencia tiene que ser superior al 10% de la base de la sanción. Luego lo veremos con el ejemplo. Bueno, pues estaríamos en este caso en supuestos de infracción leve. ¿Qué pasa? No queda aquí la cosa, porque la Ley General Tributaria establece que si realizas determinadas conductas nunca se va a considerar leve una infracción, aunque estemos en cualquiera de estos dos supuestos. O sea, aunque la base de sanción sea muy pequeñita, de 100 euros, si tú realizas las actuaciones que vamos a ver ahora, nunca se va a considerar como leve la infracción, será grave o muy grave. O sea, estamos, por así decirlo, ante líneas rojas, ¿vale? O red flags. Hay bandera roja cuando, por ejemplo, utilizo facturas falsas. Si utilizo facturas falsas que no constituyan medios fraudulentos, pues no va a ser leve la infracción. O cuando realizo llevanza incorrecta de libros registros, ¿vale? Libros registros de manera incorrecta. Ahí también va a haber una línea roja. Y cuando tampoco lo voy a considerar que la infracción es leve en ningún caso, cuando estoy hablando de retenciones. Si yo estoy hablando de retenciones o cantidades que se hubieran debido de retener, nunca va a ser la infracción de leve, siempre va a ser grave o muy grave. Daros cuenta que cuando hablamos de retenciones estamos hablando de un dinero que es retenido a un tercero, ¿vale? Yo no estoy ingresando dinero que no es ni siquiera mío, o sea, no estamos hablando de renta, de sociedades, no estoy hablando de que estoy dejando de ingresar el impuesto que me toca a mí pagar, no, es que directamente no estoy ingresando el dinero que es de otra persona. Entonces, en este sentido, las retenciones es un concepto sensible, por así decirlo, para la administración tributaria y hace que agrave las infracciones que se puedan poner cuando se deja de ingresar este tipo de impuesto. Venga, pues vamos ahora a ver cuándo sería grave. Pues ya, cuando he dicho que no va a ser leve, pues nos da una idea de cuándo va a ser grave. Pues primer supuesto, base de sanción sea superior a 3.000 euros y haya ocultación, más ocultación. O sea, en este caso, pero cuando haya ocultación. ¿Y cuándo va a ser grave también? Pues cuando he dicho que no va a ser leve, ¿vale? Cuando estemos en alguno de estos casos, con lo cual, cuando yo realice malas artes, en el sentido de que yo tenga facturas falsas y no constituya medios fraudulentos, o sea, cuando no supere el 10% de la base de sanción, o cuando lleve incorrectamente los libros registros por un importe superior al 10% de la base imponible y no llegue a ser tampoco medios fraudulentos, que lo veremos más adelante, que es cuando supera el 50%. Y luego, en este otro caso, cuando estemos hablando de retenciones, como os he dicho antes, nunca va a ser leve la infracción, con lo cual, cuando estemos hablando de retenciones va a ser grave siempre que la incidencia
sea menor o igual al 50% de la base de la sanción. Y por último, ¿cuándo va a ser muy grave? Muy grave va a ser cuando utilice medios fraudulentos. ¿Y cuándo consideramos que hay medios fraudulentos? Pues cuando hay anomalías sustanciales en la contabilidad o en los libros de registro. ¿Y esto cuándo se da? Cuando no llevo contabilidad, ¿vale? Cero contabilidad. O no es que no lleve contabilidad, sino que te llevo dos, la oficial y la de dinero negro. O llevo una, que es lo que toca, llevar una contabilidad, pero incorrectamente. Y con una incidencia superior al 50% de la base de la sanción. Otro caso en los que estoy en medios fraudulentos, cuando utilizo facturas falsas por importe superior al 10% de la base de sanción. O cuando utilizo personas interpuestas. Cuando yo creo una sociedad a través de un testaferro o cuando meto a otras personas para no declarar que soy yo el que estoy obteniendo renta, sino hago como una simulación que lo está declarando otra persona, cuando yo utilizo personas interpuestas, se va a considerar en todo caso medios fraudulentos y por tanto la infracción de muy grave. Y por último nos quedaría el caso de las retenciones cuando la incidencia sobre la base de sanción es superior al 50%. En este caso también sería la infracción de muy grave. 50% base de sanción. Vale, ¿qué significa que califique la infracción de leve, grave o muy grave? Pues la infracción leve va a ser, me va a corresponder una sanción del 50%, en la grave va a ser del 50 al 100% porque va a tener la graduación, ¿vale? Y la muy grave va a ser del 100% al 150%. Y ahora vamos a ver un ejemplo para aclarar un poco estos conceptos. Nos imaginamos un IVA repercutido, IVA soportado. El contribuyente declara por el primer trimestre del año X un IVA repercutido de 30.000 y un IVA soportado de 20.000, con lo cual me ingresa 10.000. Luego, la agencia tributaria le realiza una liquidación y ve que el IVA repercutido en vez de 30.000 son 34.000. O sea, no me ha declarado todos los ingresos que tocaba. Y respecto al IVA soportado, pasa de 20.000 a 18.000 por unos gastos no deducibles. Con lo cual, si hubiera hecho bien las cosas este contribuyente desde un principio, le hubiera tocado pagar 16.000 euros. Aquí vemos claro que hay un dejar de ingresar. Me ha ingresado 10.000 y tocaría haber ingresado 16.000. Vale, pues ya tenemos nuestra base de la sanción. Base de la sanción son los 6.000 euros que ha dejado de ingresar. Estos 6.000 euros vamos a desglosarlo. 4.000 euros provienen de ventas ocultas o no declaradas, ¿vale? No declaradas. Y 2.000 euros, la reducción del IVA soportado es porque había gastos que no eran deducibles. Le he quitado 2.000 euros que tenía gastos, eran reales, eran facturas reales, pero los gastos no son deducibles. Venga, pues vamos a ver cómo calcularíamos cómo sería la calificación. Lo primero de todo, nos damos cuenta que se trata de un concepto de IVA, ¿vale? Perfecto, pues ya podemos tachar retenciones. Como el impuesto no son retenciones, me olvido de la graduación de las retenciones. Entonces, vamos a tener que estar al importe de la base de la sanción, si hay ocultación, ¿vale? Y luego si hay medios fraudulentos o medios cuasi fraudulentos, por así decirlo. Venga, pues vamos a ver. Lo primero de todo, base de sanción mayor a 3.000 euros.
Perfecto. Estamos en este caso, base de sanción mayor de 3.000 euros, y ahora tengo que ver si hay ocultación o no. Si no hay ocultación es en un principio leve, y si hay ocultación sería grave. Venga, pues vamos a ver si hay ocultación. Y ahora tengo que ver los conceptos por los que me ha liquidado la administración. Las ventas no declaradas, obviamente hay ocultación, ¿vale? Yo he presentado una autoliquidación en la que he omitido las rentas o el IVA repercutido. En cambio, los gastos no deducibles no puedo decir que haya ocultación, porque ahí no hay importes inexistentes o importes falsos. Los gastos existen, son reales, me ha traído la factura, lo que pasa es que no son deducibles. Entonces, en este caso, podría entender que hay ocultación solamente por estos 4.000 euros. Bien, pues voy a calcular el porcentaje de ocultación. Pues estaríamos hablando que ¿cuántos son 4.000 sobre el total de la base de sanción? Que son 6.000. Es un 66%, y como supera el 10%, porque para que haya ocultación tiene que superar el 10% de la base de la sanción, podemos decir en este caso que hay ocultación. ¿Qué significa esto? Pues si hay ocultación, en un principio, por lo menos, la infracción la vamos a considerar grave. ¿Vale? En el supuesto no nos dice más, imaginamos que el supuesto no nos dice más, los libros de registros cuando los he pedido está bien, entonces se me quedaría, como no hay medios fraudulentos aquí, se me quedaría la infracción como grave, y la sanción sería un 50% más la graduación. La graduación viene por la comisión repetida y por el perjuicio económico, que no pasaremos a ver en este vídeo para que no se extienda mucho. O sea, la sanción puede llegar, o sea, del 50 hasta el 100%, ¿vale? Porque la graduación por comisión repetida puede llegar a incrementarse 25%, y por perjuicio económico puede llegar a incrementarse otro 25%. En el caso de que se dieran todas las circunstancias, sería 50% más 25 más 25, sería hasta el 100%, ¿vale? Podría llegar hasta el 100%. Venga, vamos a imaginar ahora en este supuesto que el IVA soportado se lo reduzco, pero no por gastos no deducibles, sino porque me ha aportado el contribuyente facturas falsas, ¿vale? O sea, le he iniciado un procedimiento de comprobación y me ha traído facturas falsas. Entonces vamos a ver, en este caso, cómo calcularíamos la calificación. Pues tenemos la base de sanción sigue siendo 6.000 euros. La base de sanción sigue siendo superior a 3.000 euros. La ocultación, pues vamos a ver dónde hay ocultación. Pues por las ventas no declaradas, esto siempre va a ser ocultación. Y ahora por las facturas falsas, aquí también hay ocultación ya, porque he dicho que había ocultación cuando incluya en las autoliquidaciones o declaraciones hechos y operaciones inexistentes o con importes falsos. Con lo cual, facturas falsas, ahora ya también me incluye ocultación. El porcentaje de la ocultación en este caso es la totalidad de los 6.000. 6.000 entre 6.000 igual a 100%. Superior al 10%, calificación grave. Y ahora tengo que ver si hay medios fraudulentos. Estoy con facturas falsas. Acordaros que facturas falsas podía ser medios fraudulentos o, si no supera el 10%, medios cuasi fraudulentos, por así decirlo, ¿vale? Siempre que utilice facturas falsas va a ser o grave o muy grave la infracción. Pues vamos a ver qué porcentaje hay de facturas falsas. Facturas falsas. ¿Cuánto hay? 2.000. Pues ¿cuánto supone 2.000 frente a los 6.000 que dejo de ingresar? Pues esto es igual a un 33%. Esto es superior al 10%. Superior al 10% es medio fraudulento, ¿vale? Medio
fraudulento, con lo cual muy grave. Voy a calificar a esta infracción como muy grave, porque la normativa me dice que si hay medio fraudulento, siempre va a ser muy grave. Aquí tenéis que tener en cuenta que la ocultación, cuando hay ocultación, como mucho me va a calificar la infracción de grave. Y cuando hay medios fraudulentos, como muy grave. Daros cuenta que la ocultación se predica de la autoliquidación o declaración. O sea, con la ocultación yo estoy poniendo importes falsos o inexistentes o dejando de declarar rentas en la autoliquidación. Pero cuando agravo más la infracción es cuando yo inicio un procedimiento de liquidación, te pido libros registros, te pido contabilidad o te pido facturas y ya me falseas, me manipulas esa documentación. O sea, con la ocultación es que yo te presento simplemente una autoliquidación incorrecta, pero con los medios fraudulentos es que voy un pasito más allá. Y cuando te pido la contabilidad o libro registro, te sigo mintiendo. O sea, realizo todos los actos preparatorios, como la contabilidad y los libros registros, para alterar, simular o falsear la realidad económica, para que me cuadre esa contabilidad falseada con la autoliquidación que te he presentado. Con lo cual, la agencia tributaria distingue entre si solamente me estás mintiendo en la autoliquidación, si solo me mientes en la autoliquidación, ocultación grave, pero si me falseas a partir de determinados importes la contabilidad, libros, registros, me presentas facturas falsas con una incidencia superior al 10% o me utilizas personas interpuestas, vas como un pasito más allá, ¿vale? No es que solamente me declares mal la autoliquidación, sino que me estás ya intentando mentir y por eso agrava la infracción la agencia tributaria. Estás haciendo como una manipulación previa de la contabilidad, ya vas con premeditación y alevosía, vamos. Entonces, pues eso, en este caso la infracción sería muy grave y estaríamos hablando entonces de una sanción del 100% más graduación de comisión repetida y perjuicio económico.